Hola amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias nuevamente por tomarse su tiempo y podernos acompañar en este programa. El día de hoy vamos a tener en casa una persona que nos ha aportado mucho de lo que es su conocimiento, su expertise, y queremos seguir conversando con él de un tema que lamentablemente detrás de cámara hablamos que va en aumento y que las cifras siguen creciendo. Él me decía algunas cosas de estos datos no se están manejando porque prácticamente los 2 años de pandemia, un poquito más, se ha encargado de desviar la atención de datos que realmente existen y son reales. Y por eso el día de hoy queremos hablar de un enfermo de cáncer, sus cuidados, las consideraciones. Y tenemos al doctor, amigo mío, Rodrigo. Bienvenido, gracias por este programa. Gracias. Danos Rafael. ahí esta información. Yo sé que tenés mucha, esperemos abordar lo máximo posible y desde ya dejo a su disposición el número de WhatsApp y también las plataformas para que nos puedan contactar y poder dirigir sus preguntas hacia el doctor Rodrigo. Rodrigo, te dejo el tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Rafael, amigo mío, por estar otra vez en tu programa. Es una bendición estar aquí y compartir pues lo que Dios nos permite adquirir en conocimientos médicos, ¿verdad? Y precisamente lo oncológico, que es lo canceroso, ¿verdad? Para que la gente nos comprenda. Te compartía yo esos datos de que son alarmantes. Hace como 10 años, el número de casos diagnosticados a nivel mundial iba por la cifra de los 12 millones. Pero en un reporte que salió el año pasado, se menciona que se incrementó ese número de casos a 19.3 millones. Casi se duplicó en menos de una década. Casi estamos en el 2022, pero estamos iniciando. Eso es alarmante porque de esos 19 millones se murieron 10 millones de personas. Entonces, esto en general nos alarma porque eso quiere decir que lo que decías tú, a lo de la pandemia nos desvió, pero el cáncer ha existido desde hace muchos años, existe y seguirá existiendo por mucho tiempo, porque como todos lo sabemos, no existe una cura para esta enfermedad. Lo que sí es bueno, y aprovecho como para recomendarlo, es que el cáncer que se diagnostica tempranamente se puede curar. Pero como no tenemos esa educación en salud, ¿verdad? De ir al médico, ir a hacer un examen general. Por decirte algo, las personas que pasan de los 60 años, idealmente deberían irse a evaluaciones médicas y algunas con puntualidad en cáncer, ¿verdad? Entonces creo que esa desatención, esa falta de información, qué bueno que en tu programa tengas a bien tomar como parte importante la educación médica, que es tan necesaria, ¿verdad? Nosotros nos basamos siempre en las citas bíblicas donde dice, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Y aquí uno pudiera cambiarlo a lo nuestro, es decir, por falta de conocimiento la gente se enferma y muchas veces están con la enfermedad y no acuden, ¿verdad? Entonces eso, como que dice, ese tiempo perdido sin diagnóstico nos gana las batallas, porque la mayoría de pacientes, y eso es en Latinoamérica, el 75% del cáncer son estadios 3 y 4, que son los más avanzados, ¿verdad? El 4 es el que ya tiene metástasis por todos lados y uno sabe que pocos pacientes de ellos se van a curar, ¿verdad? Pero quiere decir que cuando un paciente de los nuestros, hablemos de Guatemala, llega con nosotros con un diagnóstico de cáncer y ya ese cáncer está avanzado, por lo menos, o sea, dijéramos más del 50% de su enfermedad. Entonces todo eso hace que el abordaje de un paciente, cuando mira las estadísticas y vemos que es a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo estaremos nosotros en Guatemala, donde no tenemos un buen plan establecido sobre cáncer, ¿verdad? Prevención del cáncer, por ejemplo. Tal vez, y no vale o sea, no puede decir uno que si yo hago ejercicio, si yo me alimento bien, no me va a dar cáncer, porque no se sabe exactamente. En términos generales, fíjate, Rafa, que el cáncer en el 100%, 10% es de origen familiar. Familiar no es genético. Familiar, tuvo la bisabuela, la abuela, la mamá, y ahí va la cabeza familiar. Hay un gen familiar y un 10% es genético. O
sea, que ya alguien tiene problemas en su genética, que tiene trastocada y lo predispone. Digamos, esta persona llega a fumar y ¡ping! Y le activa esos genes, ¿verdad? Entonces desarrolla un cáncer. Pero lo más delicado de esto, ahorita que estamos hablando de generalidades, es que el 80% no se sabe la causa. Imagínate entonces cómo saber qué te puede dar cáncer. O si alguien dice, bueno, yo soy blanco, qué sé yo, de raza ladina, no hay algo específico que te marque. Es como cuando alguien dice, tengo malestar, sensación de ardor y dolor cuando voy a orinar, ¿verdad? No dice, eso probablemente sea una infección urinaria. Me duele la garganta ahora que estamos en el COVID, ¿verdad? Que ahora ya no hay que decir, tiene amigdalitis, no, aquí hay que investigar, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Pero a lo que voy, no hay eso se llama síntomas o signos patognomónicos. ¿Eso qué quiere decir? Fiebre, dolor para orinar y la orina sí me era turbia. Entonces, esa es infección urinaria hasta no demostrar lo contrario. ¿Me entendés? Dolor de garganta, malestar de cuerpo, fiebre, eso es amigdalitis hasta no demostrar lo contrario. Pero no hay un síntoma que diga, me va a dar cáncer. Por decirte algo que es muy común en algunas mujeres que padecen de fibromas en sus glándulas mamarias, me duele el pecho, ¿va? Seguro me va a dar cáncer, voy a ir con el doctor. No existe. Entonces, por ejemplo, no existe la prevención en cáncer. Ya, o sea, si usted tiene estas características, haga esto para que no le dé. Entonces es terrible. Hay por ahí una teoría que yo, desde que la leí, yo dije, yo renuncio a esto. Porque uno de los libros principales de oncología dice que todos nacemos con cáncer. Oh, no. Lo que pasa es que no se ha manifestado. Yo desde que lo dije, yo renuncio, pero ¿cómo puede uno aceptar esa frase, me entendés? Entonces, yo creo que sí, todos nacemos como Dios nos trajo al mundo, bien, hechitos, formaditos, y la mayoría de nosotros limpios en nuestra genética, ¿va? Que obviamente conforme uno va creciendo, con todos los factores ambientales, de contaminación, alimentación, falta de ejercicio, mucha obesidad, por ejemplo, todo eso te va predisponiendo a muchas enfermedades y entre ellas está el cáncer. Y si a eso le agregas que una persona fume, ingiera licor, obeso, entonces sí, como quien dice, se la está ganando, ¿va? O sea, está teniendo muchos factores de riesgo para que le dé cáncer, ¿verdad? Y uno piensa que por muchos años se ha sabido que, por ejemplo, el tabaco, ¿va? Que la gente que fuma dice que le va a dar cáncer de pulmón, ¿no? El tabaco te predispone a cáncer gástrico, cáncer de vejiga, cáncer de colon, cáncer de páncreas, y cuando miras es un montón. Entonces, ya el cigarro no solo es pulmones, es casi todo. Y si le agregan el licor, duplica el riesgo. Entonces, y a veces la gente sin saber, ¿verdad? Por eso creo que estos programas son tan importantes, porque a mí me encanta hacer esto, tú lo sabes, porque es la manera como podemos devolverle a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, una información que yo sé que Dios, el que la agarre, se la va a colocar bien, y no solo es una persona, son familias, ¿verdad? Por supuesto. Rodrigo, y en ese sentido, lo que tú estabas conversando y listabas ahí más o menos los cánceres o tipos de cánceres que se puede dar, ¿cuál podríamos tomar como que el más frecuente, el que es más común, por decirlo así? De lo mismo que te estaba compartiendo, y que sí, realmente a veces uno también se mantiene en el medio con una información básica, ¿verdad? Pero cuando uno se mete a investigar y uno dice, nosotros mismos nos sorprendemos, porque hace 2 años, el primer lugar, por ejemplo, perdón que te conteste así, el cáncer que más mataba a gente, por ejemplo, era el cáncer de pulmón, era el número 1 a nivel mundial, y con este incremento del cáncer de mama, ahora está en primer lugar. Entonces viene siendo como que el cáncer de mama es el cáncer que nos sirve a muchos como patrón para hablar del cáncer en general. Y entonces, si es el cáncer que está en primer lugar en incidencia en el mundo, quiere decir que son muchas personas. Digamos, te dije, casi 20 billones de personas de cáncer en el mundo, y entre esas casi el 50% son cáncer de mama. Entonces, en Latinoamérica, por las costumbres que se tienen de tanta, dijéramos, tanta irresponsabilidad, y me voy a pasar al área sexual, el cáncer de cérvix uterino, que la gente le conoce como el cuello de la matriz, ¿verdad? Ese es el número 1 en Latinoamérica. ¿Por qué? Por toda la promiscuidad que existe, ¿verdad?
mucha gente no se toma las medidas ni porque se proteja, ¿va? Pero aumentan los riesgos. Entonces, yo te diría que en nuestros países latinoamericanos que ya existen estadísticas bien definidas, cáncer de cervix uterino, pero es el cáncer inicial, el cáncer in situ, ¿verdad? Después viene el cáncer de mama, en segundo lugar, y después el cáncer del cuello uterino, pero invasivo. Ese es el que ya hay que darle de todo, ¿verdad? Entonces, esos diríamos en general, y en el hombre sigue siendo el cáncer de la próstata. Entonces hablamos, aquí lo dividimos, ¿va? Hombres y mujeres. Hombres, cáncer de próstata, y en las mujeres, cáncer del cuello de la matriz y cáncer de las glándulas mamarias. Qué interesante eso, porque uno logra entender entonces que realmente hay un patrón que se está dando. Y en esto, Rodrigo, que tú hablabas sobre el cáncer a nivel de mama, ¿qué porcentaje es en hombres? Porque la lógica te dice, eso solo es para mujeres, ¿verdad? Pero pensaría que no. Esa es la sorpresa. Que Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad? Pero, digamos, me voy a apartar un poquito. Si me decís, mira, y por ejemplo, las neumonías, ¿qué relación hombre-mujer? Porque siempre se dice hombre-mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces hay enfermedades en las que el hombre va adelante y la mujer va atrás. Pero en el cáncer de mama, la relación es de 99-1. Por decirte algo, por cada 100 pacientes con cáncer de mama, 99 son mujeres y 1 es un hombre. Cualquiera diría, menos mal, sí, pero 1%. El cáncer de mama, como todos tenemos glándulas mamarias, claro. Las mujeres desarrolladas y nosotros no, gracias a Dios, ¿verdad? Qué feo se miraría eso. Pero el 1% es un porcentaje mínimo, pero al hombre que le da cáncer de mama es como 3 veces más agresivo que en la mujer, porque el comportamiento no es tanto hormonal como en la mujer. La mujer, digamos, el maléfico, por así decirlo, o lo que les pone más en riesgo son sus hormonas femeninas, sus estrógenos. Eso es. Y o sea que las hormonas tipo estrógeno las predisponen por eso más a ella. Uh-huh. Pues tanto hombres, digamos, las mujeres tienen estrógenos, progestágenos y también tienen un porcentaje de testosterona, algunas bien desarrollado, ¿va? Pero en los hombres es al revés. Entonces tenemos testosterona, que es nuestra hormona que nos define en el sexo, pero también tenemos estrógenos y progestágenos, pero en un porcentaje muy mínimo. Entonces al hombre que le da cáncer de mama, generalmente no es mediado por las hormonas. Y entonces eso, al aparecer, o sea, se manifiesta de una manera muy agresiva. Y cuando uno dice muy agresiva, dice, le diagnosticaron y al ratito ya tiene metástasis en los pulmones, en el hígado, en los huesos. Es terrible. En cambio, en la mujer, el ser hormonal como que la hace un poco más benigna, ¿no? Qué interesante, porque cuando uno, como tú lo dijiste en la introducción, cuando uno maneja información, cuando en algún momento escuchaste una plática de algo y de repente, Dios no lo quiera, tú te encuentras con una situación de esas, es como una alerta, claro. Es como una alarma y te dice, si bien es cierto que, porque por decirte, la idiosincrasia nuestra dice, no hombre, un hombre no se puede dar eso, pero si tú ya nos estás confirmando que sí se puede dar, que incluso es más agresivo, porque ¿cómo podría ser? Supongo que los síntomas son diferentes en una mujer que en un hombre, entonces tal vez en el hombre sería como que lo último que empezaría a pensar tener él, porque realmente no es común, pero al tener este tipo de diálogos, al tener esta información, y por eso hacemos la producción para poder, como bien decía Rodrigo, darle a la gente que nos ve, a la población, a la sociedad, este grano de conocimiento para que ellos puedan saber de que sí están las posibilidades, que sí se puede contagiar a los hombres y que es un porcentaje alto también, pues porque ya decir 1%, pero a nivel global es bastante. Entonces, pero vamos a necesariamente tener que ir a la primera pausa y al volver les dejamos ahí la inquietud de que nos puedan escribir, nos llegar sus preguntas y con todo gusto se las plantearemos al doctor Rodrigo. Volvemos.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Aprovechando, estamos tomando un cafecito delicioso con el doctor Rodrigo porque realmente amerita también en estas pláticas deleitarnos de un delicioso café, pero más que eso estamos tratando de poder llevar la información que muchas veces no la tenemos o no se nos llega, o simplemente porque como uno nunca ha enfrentado una situación de esas, ¿verdad, Rodrigo? Uno prácticamente hasta cuando lo vive empieza a investigar, empieza a averiguar, empieza a hacer como que hincapié en ese tema, pero hoy estamos, como bien tú lo decías, como una especie de atalayas lanzando una voz en lo que es el vasto universo del espacio cibernético, donde alguien por ahí nos podrá estar escuchando y realmente llevándole la información que es referida al cáncer y que es. Y con los datos que me estás dando, Rodrigo, me estás impresionando porque realmente hay mucho desconocimiento de este tema. Realmente no se conoce más que gotas de esto. Y como tú decías, cuando algo no se tiene tipificado o no se tiene trazada la hoja de ruta de qué lo causa, cuál es el origen, se hace aún más dificultoso, ¿verdad, Rodrigo? Porque si tuviéramos ya una línea de origen, entonces uno dice, bueno, por ahí te va a venir, pero no lo tenés. Incluso tú hablabas sobre la gente que incluso está haciendo deporte, que lleva una buena vida y de repente aparece. Sí. ¿Cómo enfrentar esa situación entonces, Rodrigo? Sí. ¿Qué debemos de hacer? Yo me sentí un poco de esto en el primer segmento. Te decía yo que, por ejemplo, esa es digamos, viene la consejería oncológica. Digamos, está la mamá con cáncer de mama y entonces aprovechamos para decirle a las hijas principalmente que ellas tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad. No sé si te recordarás, esta artista tan conocida, Evangelina Jolie. Ese es el ejemplo típico. El manejo del cáncer de mama cambió a partir de ella, porque ella fue como quien dice la modelo del cáncer genético. Te recuerdas que dije que el 10% es genético. Y para que, dice, como dice nuestro apóstol, un ejemplo habla más que muchas palabras. Esta artista, a la mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Y cuando le hicieron el estudio genético para ver si ella tenía el gen, le salió positivo. Es un gen que se llama BRCA, que abreviado quiere decir breast cancer. A la mamá de esta artista le salió positivo. Entonces, el siguiente paso eran 3 hijas, que las hijas se tenían que hacer la prueba. Se hicieron la prueba y la artista salió positiva. Y entonces eso le confería a ella el 80% de riesgo de también en algún momento de su vida tener cáncer de mama. Entonces ahí sí se puede adelantar. Antes de que le dé, ella se trató. Obviamente estamos hablando del primer mundo, ¿no? Y entonces no solo le sirvió a ella para adornarse, ¿verdad? Entonces vino ella, entonces se hacen lo que se llaman mastectomías simples. O sea, les quitan todo el tejido mamario, se quedan con su piel y todo lo que compone el complejo areola-pezón, y entonces ese 80% que le era adverso se vuelve en un 80% de protección. A la que interesante. Entonces, pero como decías tú al principio, ¿no? Hay una vía que uno dice, aquí, en esta vía me tocó, y entonces esa vía, lastimosamente, no todos los cánceres tienen marcadores genéticos. Digamos, cáncer de hígado, le voy a hacer para ver si esto es genético. No, el cáncer de mama es uno de los cánceres que más se ha estudiado, obviamente por la incidencia que tiene. Entonces, en general, yo creo que las recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer dicen que todo hombre arriba de los 50 años debería ir con un oncólogo a hacerse estudios generales
dirigidos aquí. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en el hombre? La próstata. Segundo cáncer, el estómago. Tercer cáncer, el colon. Entonces ya va uno dirigido para revisar que todo esté bien. Entonces, claro que eso no le da a uno garantía que entonces ya no me va a dar, no. En ese momento no tienen ningún riesgo de cáncer, pero es una manera de estar, o decir, hay lesiones que nosotros le llamamos lesiones premalignas, digamos una úlcera en el estómago, y uno sabe que un cierto porcentaje o la bacteria esta que tan conocida que es ahora, el Helicobacter pylori, ¿verdad? Esa sí está relacionada a cáncer. Entonces, diríamos que si un paciente se va a hacer una endoscopía porque tiene problemas de gastritis y como ahora los gastroenterólogos toman biopsias y si en alguna de esas le sale positivo el Helicobacter, este es un paciente que debería entrar en un programa de prevención. Decirle, usted tiene algo que lo predispone a cáncer. O sea, ya me curaron, ya me desapareció la bacteria, sí, pero probablemente ya en la genética de él haya trastocado su genética o su inmunidad. Y entonces en cualquier momento cuando siente tiene un cáncer ahí, ¿verdad? Y probablemente el problema del cáncer, fíjate, Rafita, que es asintomático. Nosotros lo llamamos en oncología el enemigo silencioso. Digamos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres, parte de esto también aprovecho para dar esa recomendación porque tú me estás diciendo que se puede hacer, ¿verdad? Las mujeres, me faltó decir las mujeres, a partir de los 40 años, esa es la recomendación, deben de hacerse una mamografía cada año. Pero alguien dirá, pero a mí no me duele, no, hay que hacerla, porque puede ser que tenga adentro una masa pequeña que tempranamente se puede diagnosticar, ya no es ni necesario quitarles toda la glándula mamaria. Les hacen ahora lo que se llama una cuadrantectomía, una cirugía conservadora de mama, solo le quitan una porción, dijéramos, como de pastel, ¿verdad? Y ya con eso están curadas. Pero eso es ¿por qué? Porque hizo correctamente su detección temprana. Todas las mujeres que ya desarrollaron sus glándulas mamarias, y esto no se enseña, va en las escuelas ni en ningún lado, ¿verdad? Por eso te decía yo lo del programa Centinela, ¿verdad? Porque es una información que quién lo va a ir, y hago un paréntesis, cuidado con el internet. Y a mí me pasa. Hay gente que llegan conmigo a la clínica y me dice, mire, yo ya fui a revisar y me lleva un montón de fotocopias. Le digo, pero todo eso puede ser que no sea científico, ¿va? Por supuesto. Entonces, si alguien pone cáncer de mama, probablemente hay más de 20,000 referencias. ¿Y quién anda buscando acá que en tal país curan con la manzana el cáncer? Es un ejemplo, ¿va? Pero eso no es científico. Entonces, la evidencia debe de ser científica. Entonces, hay maneras de cómo uno se puede cuidar. Obviamente, entre eso sabemos que el ejercicio a nadie le hace daño. La alimentación, que hablábamos hace un rato de eso, la alimentación es bien importante. Los vecinos de México hacen mucho énfasis en eso, ¿verdad? Que hay que comer saludable, ¿verdad? Sí. Uno debe ser, y todo con equilibrio, ¿verdad? Entonces, que no tenemos hábitos de buena alimentación, ¿verdad? A veces comemos lo que hay cerca de nosotros, ¿no? Y si no, comida rápida, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores alimenticios que en algún momento, si en tu familia alguien tuvo cáncer, por ejemplo, te puede predisponer, si no te cuidas, a que en algún momento esa célula que pueda estar ahí escondida se active, ¿verdad? Entonces, y tú decías lo que si alguien puede estar en algún gimnasio haciéndose fit y todo, claro, en salud va a estar bien, y no solo para protección de cáncer, protección cardiovascular, que generalmente es lo que se busca. Pero eso no quiere decir, hemos visto, por ejemplo, cuando, no sé si tú has visto en las noticias, que un jugador en pleno juego se infartó y se murió. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo si es deportista? Exacto. Antes de estar en el juego tuvo que haber pasado una serie de estudios, de análisis, de pruebas que lo habilitan para que haga tal deporte. Pero dice uno, y lo vemos a veces, ¿verdad? Tal vez es el obeso de nuestra promoción, ¿verdad? Que come y de todo, hamburguesas, Coca-Colas y todo. Y cuando nos toca hacernos la prueba física, y resulta que sale normal del colesterol, normal de los triglicéridos, y el que es fit y el que hace deporte, todo alterado, porque así hay cierta conexión genética que predispone a ciertas personas, independientemente de su cuerpo, del ejercicio, a que padezcan de eso, ¿verdad? Qué interesante.
Rodrigo, aprovechando, ya hay preguntas que vienen, pero yo creo que quiero seguir con esa temática que tú estabas hablando antes de entrar a la fase de preguntas. Y una de ellas es, cuando tú te referías a, por ejemplo, a hacerse un tipo de diagnóstico y como que puedes saber que alguien de mi árbol genealógico ya tuvo una predisposición, yo puedo ir a hacérmela. ¿Existen esos exámenes localmente? ¿Se puede hacer? ¿Qué tan costosos son? ¿O cómo puede la gente poder tener eso sin que caigamos en una paranoia, pero ser preventivos? Fíjate que tu pregunta es muy oportuna y precisamente ayer tuve el caso de una colega que es patóloga, que había estado ahí con problemas de salud y el esposo, que también es médico, le dijo, anda, hacete un chequeo, ¿verdad? Y ahora es que se hizo un montón de marcadores tumorales. Y el problema ese es cuando te haces pruebas sin ninguna indicación médica, es que si uno te sale anormal, ¿qué haces? Pero eso es por no ir primero a la asesoría médica, porque, o sea, para que usted hágale de todo, ¿va? Los norteamericanos sí trabajan de esa manera, con un cc de sangre y te hacen N cantidad de pruebas, pero eso no debe de ser así, todo debe ser encaminado. Por ejemplo, si la abuela tuvo cáncer de mama, entonces la recomendación oncológica sería, bueno, hágase marcadores tumorales relacionados al cáncer de mama, pero no se haga. Hay gente que hasta, digamos, hay hombres que hasta marcador tumoral de ovarios se hace, entonces eso es ilógico, no aplica. Entonces, por eso tu pregunta es muy oportuna. Yo creo que uno debería llegar con un oncólogo. Mire, yo tengo antecedentes de cáncer en mi familia. ¿Usted qué me recomienda? Ya hace uno un análisis, eso se llama una anamnesis, es un récord que uno dice, no, mire, usted tiene más predisposición a esto. Yo le recomiendo que se haga estas pruebas, pero con un sentido. La otra cosa que te quiero decir con esta colega médica es que se hizo marcadores y se hizo un marcador hasta extraño, ¿verdad? Y le salió positivo. Entonces me dice, ¿tengo cáncer de estómago o no tengo? Digo yo, pero es que no te puedo responder eso, porque ese es un examen de sangre a lo mejor y que había tenido previamente una situación de parásitos y estuvo en tratamiento. Entonces, todo lo que uno haga puede alterar el resultado de una prueba. Entonces, pero sí, lo que sí se está bien establecido por la Asociación Americana, siendo puntual en tu pregunta, es mujeres mayores de 40 años, mamografía. Jovencitas que tengan algún problema o que se hayan... Bueno, y las jovencitas ya una vez desarrolladas de sus glándulas mamarias, digamos en promedio mayores de 15 años, deberían de aprender cómo autoexaminarse, porque en el momento que se palpen algo anormal, eso ya es un motivo de consultar, y a las jóvenes menores de 40 años se les hace un ultrasonido mamario, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver de qué se trata ese problema que tiene. No existen pruebas sanguíneas que te digan usted va a padecer de cáncer de los riñones, ¿verdad? Porque no toma agua. O sea, no hay un examen que te predetermine de qué vas a padecer. Entonces, para que la gente no gaste también su dinero en eso, ¿verdad? Sí. A veces van a los laboratorios y dicen, mire, hágame de todo. La situación es cuando algo te sale positivo. Nosotros, nuestra experiencia y nuestra terapéutica la hacemos con base a los resultados patológicos. Una vez llegó un paciente conmigo, doctor, mire, me salió esta bola aquí en el brazo. ¿Eso es cáncer? No sé, le digo yo. Pero usted es oncólogo, sí, pero no soy adivino, le digo yo. Primero quítese el tumorcito que tiene ahí y miramos qué sale. Entonces nosotros, o sea, no damos terapias al azar. Todo es con base científica, oncológica. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, entonces usamos las aplicaciones actuales modernas, ¿verdad? Le ponemos ahí el Waze, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el Waze? Porque yo tengo que saber su genética, su alimentación, su actividad. Entonces voy a tomar el camino que me lleve a ese punto, ¿verdad? No es que agarremos por aquí, no, todo es puntual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos, o sea, definimos, pero no, ni aún a la gente que tiene familiares con cáncer les digo, mire, hágase este montón de exámenes, porque si a alguno le sale positivo, como está mi compañera, está afligida. Claro. Y entonces digo, pero eso pasa y a veces dicen, no, pues si es colega, ¿verdad? Entonces yo diría que mejor es, más vale preguntar. A lo específico, ¿verdad? Específico, ¿verdad? Y porque no existe, entonces en conclusión, no existe un examen de sangre que te diga que vas a padecer de cáncer. Interesante.
Nuevamente tenemos que ir a la pausa, pero al volver vamos a seguir ya con la fase de preguntas. No se puede ir sin escuchar estas respuestas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muchas gracias a todos aquellos que siempre se toman su tiempo para escribirnos, que nos escriben y que nos hacen llegar sus preguntas. Hemos tratado de dejar que Rodrigo fluya con la información que nos traía el día de hoy, pero queremos realmente tomar ese tiempo de preguntas y respuestas y vamos a aprovechar este último espacio para poderlas plantear. Y yo quiero tal vez hacer un resumen y plantear 3 preguntas a Rodrigo de lo que en concreto ha llegado aquí al WhatsApp. Rodrigo, una de las cosas que nos hacen es, como pregunta formulada es, ¿qué hacer cuando alguien es diagnosticado? Tanto desde el punto de vista de la persona en lo personal, como el núcleo familiar. Otra es, ¿cuál deben ser los cuidados, Rodrigo? Y la otra es, que es también, sin quitar esa parte sensible, humana, pero también hay que ser realistas, y es que pregunta en qué momento uno debe ya de ser práctico, decir realmente es el ciclo de la vida, claro, y que mejor es hasta aquí se llegó y mejor se toma la decisión y ya no seguir peleando, claro, porque es una batalla perdida y puedes decir, bueno, ya no, porque ahí llega un momento hasta se ponen en riesgo patrimonio, se ponen un montón de situaciones en riesgo que en la cual ya hay un punto donde ya no se puede, ¿verdad, Rodrigo? Esas son las preguntas que nos han planteado y yo te dejo el tiempo para que tú nos puedas responder con relación a eso. Perfecto, o sea, preguntas muy puntuales, ¿verdad? ¿Qué se debe de hacer? Eso es tan importante, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos. Si te contaba el ejemplo de la doctora que se hizo un examen de sangre y está alarmada pensando que tiene cáncer, ¿verdad? Cuando no lo tiene. Entonces, te imaginas cuando un paciente le hacen una biopsia, por ejemplo, y va el resultado, ¿verdad? Y le dicen, mire, tiene cáncer. Eso desarma a cualquiera. La palabra cáncer, porque siempre lo que se maneja a nivel mundial, social, ¿verdad? Cáncer igual muerte. Claro. ¿Verdad? Pero todo eso, gracias a Dios, porque como dice en la palabra, y el conocimiento aumentará. Y yo creo que todo lo que sabemos, los médicos, no es que seamos una clase aparte, de esos conocimientos Dios usa pues gente que está metida en investigación, descubre medicamentos, descubre tantas cosas y nos las hace llegar a nosotros de una manera, como dijera yo, para que las usemos bien, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo bueno sabemos que viene del cielo, de Dios, pero una vez, pues por lo menos, claro, yo te hablo de mi persona porque obviamente soy un médico cristiano y estoy convencido de que la palabra de Dios tiene poder y como nuestro apóstol siempre lo dice, oración y pedrada, ¿verdad? Entonces la pedrada, dijéramos, es la quimioterapia, ¿verdad? Pero la oración es preparar a la familia, ¿no? Principalmente al portador de la enfermedad, ¿verdad? Porque a veces el mismo médico y los mata en la clínica, decirle, mire usted, empiece a contar, ¿verdad? Como dice nuestro apóstol en broma, 10, 9 y ya se va a morir, ¿verdad? Pero yo como le digo a los pacientes, sin dejar de ser diligente, la vida está en la muerte, la vida y la muerte es de Dios. Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, por mucho que uno haga, si Dios dice, ya de pronto me lo llevo, ¿verdad? Y aunque los amarremos a la cama, Dios se los va a llevar. O sea, cuando Dios abre, no hay quien cierre, y cuando Dios cierra, no hay quien abre. Entonces, no es que el secreto esté en el especialista,
Entonces ir como que dándoles palabras de ánimo en primer lugar al paciente. Idealmente a veces uno prefiere que esté la familia primaria, ¿verdad? La familia primaria que tiene que ser de mucho apoyo al paciente, ¿verdad? Porque a veces hay familias, lo que hablábamos en el segmento anterior, se meten a Google, ¿verdad? Cáncer de próstata y dicen ahí que todos se mueren. Y dicen, aquí se va a morir mi familiar, ¿verdad? Entonces, yo creo que oración y pedrada también se refiere porque como dice el dicho, de músicos, de médicos y de locos, todos tenemos un poco. Entonces, todo el mundo a la hora de los problemas, todo el mundo es médico, ¿ah? Yo leí, a mí me contaron, yo vi, ¿verdad? Entonces, y que puede ser, y nosotros nos encontramos en este tema tan difícil con muchos mitos, ¿verdad? Digamos, los pacientes que están en quimioterapia, que ya les dimos su plan, a nosotros les damos plan educacional, cómo debe ser su vida a partir de, porque todo cambia, ¿verdad? Tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, sus cuidados, el aislarse, así como este tipo de pandemia. Los pacientes oncológicos, cuando están con sus defensas bajas, ya usaban mascarilla. Esto no es nuevo para ellos, entonces, pero creo que esto es como un equipo. Yo creo que la familia es el equipo, ¿verdad? El jugador está ahí esforzándose, entendiendo y comprendiendo que su vida está en las manos de Dios y que no solo basta eso, también yo sé que Dios nos puede sanar de muchas maneras, pero la pedrada es ir al especialista, la pedrada es ponerse la quimio, la pedrada es creerle al doctor. Bueno, en primer lugar creerle a Dios, pero creerle lo que Dios, el doctor le está diciendo, porque eso va a aplacar y va a disminuir y va a decir, entonces no me voy a morir, doctor. No, si no estamos hablando de que se va a morir, ¿verdad? Usted se va a morir cuando allá arriba esté en el libro de su vida. Pero eso, de esa manera vamos haciendo que el paciente vaya entendiendo de que no se va a morir, que si no se trata probablemente sí va, porque a veces mucha gente, por esos mismos mitos que escuchó en la calle, primero dice que la quimio mata, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a matar si ya tengo esta enfermedad que me va a matar? Y me van a dar esos venenos, dice. Entonces, eso, o sea, todo va en contra. Entonces, tenemos que orientarnos, mire, en primer lugar, deje, o sea, como quien dice, mire, ahí en la puerta deje todo lo que usted trae, porque aquí esta es una información diferente, ¿verdad? Y eso le cambia el concepto. Yo tengo la experiencia de ver los pacientes, yo sé que Dios ha sido especial conmigo, porque los pacientes que llegan conmigo, yo creo que Dios los manda. De alguna manera, ¿me entendés? Entonces, ellos llegan con un concepto de la enfermedad y cuando salen ahí, salen transformados. ¿Por qué? Porque sé que la presencia de Dios está ahí y les habla a su corazón. Y entonces, el paciente que llegó a pensar que el oncólogo le va a decir, mire, le quedan 3 meses de vida. Como hemos estado en esos programas, una vez participé en una de las radios de aquí de Guatemala y entró una llamada en vivo. Sí, que ustedes los oncólogos son mentirosos y yo sentí que duro, ¿verdad? Porque a mi hijo le diagnosticaron linfoma y dije, bueno, eso ya no es mío, ¿verdad? Eso es de los hematólogos. Pero mire, el doctor dijo que a los 6 meses iba a morir y a los 6 meses se murió. Entonces digo yo, en mi experiencia he creído que existe como una fe negativa. Si el médico te dice, estás bien malo, y usted sale con esa idea de su consultorio, ¿cómo va a ser que uno adivine cuándo se va a morir la gente? No podemos atrevernos a ocupar el puesto de Dios, pues solo Dios, eso es importante y esa es parte del mensaje. Poner uno su vida en Dios, esperar en Dios, creerle a Dios. Y la pedrada es hacer lo que el médico le diga, ¿verdad? Y ahí involucramos a toda la familia, porque si la familia no cree o no escucha lo que les decimos, entonces dice, mira, fíjate que a fulano lo trató en tal lugar y ahí lo curaron. Y mira, no, la gente llega muy nerviosa a la quimio. Pero tranquilo, bro, es que me dijeron que la quimio me va a quemar, me va a doler, me va a arder. Digo, pues eso era 20 años, ahora ya no pasa eso. Entonces creo que es importante, como un equipo, que todos tengamos la misma información. Que a veces al paciente se le olvida, pero recordate que el doctor te dijo que a los 8 días se te iba a caer el cabello. Ay, es cierto, pues, ¿verdad? Yo tuve un caso, y creo que sigo en los casos, una paciente que había llegado conmigo por un cáncer de mama, y a ella le pareció, pues, que era muy caro, ¿verdad? Muy caro y precios accesibles. Y como a veces el médico tiene el poder de convencer, ¿verdad? Fue a parar con otro colega que le cobró $1,000 por la quimioterapia, le creyó lo que él le dijo, pagó, y no le dijo que a los 8 días se le iba a caer el cabello. Y esto no es así, ¿verdad? Pero
ella estaba en el baño tomando su ducha y se le cayó el cabello como una peluca. ¿Te imaginas el freak que ella le entró, verdad? Y llamando a su doctor y no le contestó. Entonces tuve que llamar al doctor que había ido primero, a mí, ¿verdad? Pero gritando en el baño, hasta se veía la ducha, llorando, gritando, doctor, me estoy muriendo. Le digo, no, le digo, pero si eso es común. No le dijo el doctor, a mí no me dijo nada. Entonces, la desinformación es terrible. Por eso es que mejor, cuando uno está en una situación específica, hay que consultar al experto, dice uno, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, cuando ya el paciente empieza a escuchar las recomendaciones de un paciente con cáncer, uno dice, mire, ya no coma grasa, ya no coma comida chatarra. Si fumaba, por favor, ya no lo siga haciendo, ¿verdad? O sea, vamos con el consejo. Y cuando la gente va adentro de su tratamiento y va viendo la respuesta, dice, sí, pues el doctor me lo dijo, ¿verdad? Y eso es muy importante. En vez de, por eso te decía, el Internet es un arma que va en contra de nosotros. Sí. Hace unos años, el tema principal del Congreso Americano de Cáncer decía, Internet a favor, en contra de los oncólogos. Y es adverso porque ahí encontrás lo que querrás, ¿verdad? Así Hay gente que se va, por ejemplo, a Cuba porque allá está el alacrán azul que cura el cáncer, dicen, ¿verdad? Y entonces, y la gente anda viendo cómo se cura, ¿verdad? Por lo que vos decías, no les vamos a dar tampoco, una de tus preguntas era, ¿qué hacer cuando llegamos a un estado final? Digamos, hay pacientes que se operan, por ejemplo, un cáncer y se va la enfermedad y según los criterios o las guías dicen que a ese paciente hay que darle quimioterapia, que hay que darle radioterapia, ¿verdad? Eso dice para completar su tratamiento. Y entonces ese es el paciente que solo termina un complemento. Hay pacientes que se les da primero quimio y después se operan, pero todo supervisado. Pero digamos, hay pacientes que llegan con cáncer ya avanzado, como te dije al principio, ya con el cáncer en la mama, pero en el hígado, en el pulmón, en los huesos, algunos en el cerebro. Entonces dice uno, mire, probemos esto, pero si no funciona, ahí llegamos. Es ser uno consciente. Porque hay gente que ha llegado, como mencionabas fuera de cámaras, que ha vendido sus propiedades. No, doctor, usted démosle, ¿verdad? Porque se aferran a un tratamiento, a un médico. Y probablemente lo que a uno le ocupa es decirle, mire, yo no tengo la vida de su paciente en mis manos, pero ya no vale la pena. Hasta aquí llegamos. Tal vez gente que ya lleva 3, 4 esquemas de tratamiento y nada funciona. Que ese es un cáncer atípico, que es agresivo. Y entonces uno le dice, mire, mejor démosle calidad de vida. De eso se trata. Ahora hay especialistas en cuidados paliativos que lo que hacen es, si el paciente está con tos, si el paciente está con diarrea, esos son paliativistas, que ellos los van a ayudar a que no tengan síntomas, que prolonguen su vida, pero con calidad de vida. Ese es el objetivo de la terapia paliativa. Y no crear falsas expectativas, como decirle, mire, yo lo voy a curar. Eso nadie lo puede aseverar. Y yo creo que eso es muy importante, ser conscientes. Y te quiero agregar 2 términos. Una cosa es un cáncer avanzado y aparte ese es un cáncer en etapa terminal. Hay pacientes que están delicados, pero están en tratamiento. ¿Me entendés? O sea, vamos peleando contra eso. Y muchos salen de esa enfermedad avanzada. Pero el paciente terminal, por eso se llama terminal, ese es el que ya está en su casa, que ya no se levanta, que hay que hacerle cuidados en su cama. Ese es el paciente terminal, que es el paciente que uno dice, mire, aunque usted vaya a Estados Unidos, este cáncer ya no va a resultar en beneficio. Entonces, porque también no se vale crear falsas expectativas a estos pacientes, ¿verdad? Y en conclusión y en general, el paciente que está en tratamiento tiene sus recomendaciones precisas por la quimioterapia, y el paciente que ya terminó, también yo les digo, mire, usted aquí no es que aquí nos divorciamos, hay que seguir conectados, ¿verdad? Porque ese es el peligro. Yo, como les digo a los pacientes, el paciente que ya tuvo cáncer y se curó, tiene mayor riesgo de tener un segundo cáncer que el que nunca ha tenido, porque ya su genética y su sistema inmunológico están trastocados. Entonces, ese es el paciente que nosotros le llamamos que están en vigilancia oncológica. Digamos, cuando recién terminaron, es cada 2 meses, al siguiente año es cada 3 meses, al siguiente año cada 4 meses, después cada 6 meses, y cuando llegan a los 5 años, que en oncología ese es uno de los objetivos primarios, llevar a un paciente a los 5 años sin que la enfermedad le haya regresado. Y si uno
puede atreverse a decir que el que generalmente pasa de 5 años, lo más probable es que ya no vaya a tener cáncer, pero debe estar en vigilancia, ¿verdad? Y el paciente, pues obviamente debe de cambiar todos sus hábitos. Lo que decía, si no hacía ejercicio, haga ejercicio. Como aunque dice en la Biblia que de poco ayuda, pero hay que hacerlo, ¿verdad? La alimentación, que próximamente vamos a ver si hacemos ese programa. La nutrición es algo tan... Y que a veces no se necesita... Gracias a Dios que la alimentación necesita hacer comer como los ricos, ¿verdad? Sino que comer bien, saludable. Y hasta eso, es más barato, ¿verdad, Rodrigo? Sí, hasta es más barato. Y entonces es como decirle, mire, usted tenía este chip antes y ahora se lo voy a cambiar, ¿verdad? Así es. Si usted quiere estar bien, lo tiene que cambiar, porque si no, aumenta el riesgo otra vez de que pueda tener estas enfermedades. Rodrigo, yo tengo una pena, que es que el programa pues ya llegó a el tiempo de producción, se acaba de terminar, pero yo creo que hay muchas más cosas que conversar. De hecho, vamos a estar realizando un podcast con el doctor Rodrigo y les dejamos la invitación porque ahí nos vamos a extender un poquito más y vamos a estar también hablando siempre de la misma temática, pero pues un poquito más abiertos en cuanto a la referencia de datos y todo eso, porque queremos seguir hablando de eso, queremos seguir aportando a la sociedad este tipo de información, esperando en Dios que jamás se tope con esto, pero si llegara en un caso pues a alguien que le pueda servir esta información, se la dejamos en sus manos. No me queda nada más que decirles muchísimas gracias, Rodrigo, nuevamente gracias y a todos aquellos que nos han estado escrito, muchísimas gracias por ese tiempo. Hasta la próxima.